En esta ponencia nos vamos a referir a la comunicación de las instituciones sanitarias y sobre todo a determinados cambios que queremos promover en la comunicación de esas organizaciones, que tiene que ver tanto con la comunicación a nivel interno como en su relación con el entorno. Y en concreto nos vamos a referir a tres conceptos muy vinculados a la comunicación, que tienen que ver con la humanización, con el empoderamiento del paciente y con la seguridad del paciente. Para eso vamos a empezar por tratar de refrescar unas cuestiones que tienen que ver con la evolución de la medicina, sobre todo en el último siglo. Todos tenemos en la cabeza que en los comienzos de la medicina tenemos la imagen esa del médico de familia que iba a la casa de los pacientes, que conocía su historia clínica, que conocía toda su vida, lo que hacían en el día a día y demás. En el siglo XX, sobre todo, el sistema sanitario evolucionó mucho, y positivamente, claro, sobre todo en la segunda mitad, y esa evolución tiene algunos rasgos destacados. El primero es la expansión de las estructuras del sistema sanitario, hospitales, centros de atención primaria. Sí. Un segundo rasgo es los avances constantes en las ciencias de la salud a partir de la investigación y, en el caso de la medicina y otras profesiones sanitarias, la especialización, que cada vez ha ido a más. Y una tercera pata que encontramos en estas imágenes es el desarrollo tecnológico, ¿sí? Que en cierto modo podemos decir que ha industrializado, entre comillas, los procesos sanitarios, los ha hecho todos mucho más protocolizados y en el fondo también ha transformado la forma de comunicarse entre los diferentes actores que forman parte del entorno sanitario. ¿Cómo ha evolucionado la comunicación de las instituciones sanitarias a la par de esa evolución de estructuras y demás? Bueno, el desarrollo de la estructura sanitaria, la especialización de los profesionales, sin duda lo que han permitido es fortalecer el sistema, pero ha tenido algunos efectos secundarios que, en mi opinión, son no deseados en la comunicación. Si vemos esta imagen, la imagen de los tres monos sabios, son un buen símbolo del modelo de comunicación hegemónico en el sistema sanitario. ¿Sí? Los tres monos, el que no ve, el que no escucha y el que no habla. Y podemos referirnos a un sistema sanitario que, en cierto modo, en su relación con los pacientes, con el entorno y con las familias, no los ve, no los escucha, ¿sí? A veces se dice no escucha o no siente, y no habla con los pacientes, aunque es cierto que el sistema sanitario sí le habla mucho a los pacientes y a la comunidad. Esta forma de entender la comunicación de las instituciones sanitarias está basada en un modelo de comunicación que Grunig llamó de información pública. Es un modelo que se manifiesta tanto en las relaciones con los usuarios del sistema como en la relación con la comunidad en general. ¿Qué características destacadas tiene este modelo? Bueno, básicamente es un modelo de comunicación unidireccional, vertical, de arriba hacia abajo, que sitúa arriba a la institución sanitaria, a sus profesionales, como fuentes de saber y saber poder, y abajo a los pacientes y a la sociedad como receptores de ese saber. Es un modelo que está centrado en la transmisión de información en un solo sentido, desde las instituciones y los profesionales sanitarios a la comunidad. Y por eso no se preocupa por escuchar o conocer los condicionantes y determinantes de salud de los pacientes y de sus familias. Es un modelo además que refuerza las fuentes de saber científico y quita legitimidad, o no se las da en todo caso, al resto de los actores. El sistema sanitario está convencido de que los pacientes no tienen nada importante que decir, porque no saben de medicina, no saben de las especialidades sanitarias. Pero en realidad los pacientes y la sociedad toda sí sabe mucho de sus contextos, de las circunstancias de vida que influyen y determinan su salud. ¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos hoy en el sistema sanitario en materia de comunicación, teniendo en cuenta este panorama? Para decirlo claramente, nosotros creemos que hay que darle la vuelta al calcetín en materia de comunicación. Y ese cambio supone una cierta humanización de la comunicación. Primero, entendiendo que los usuarios del sistema sanitario no son objetos que reciben atención, sino sujetos que viven condicionados por determinadas circunstancias. No estamos hablando de pacientes, sino de personas en determinadas circunstancias. El comunicador Enrique Sueiro habla del principio PEPA. Él dice primero las personas, luego los papeles. Nosotros lo hemos reformulado y en el caso de la sanidad nos gusta decir primero son personas y luego pacientes. El sistema tiene que ver, escuchar y atender esas circunstancias, ¿sí? Ese es el primer punto. El segundo punto, muy importante también, las instituciones sanitarias tienen que plantearse la comunicación como una vía para construir relaciones fluidas, bidireccionales y simétricas entre los diferentes actores que forman parte del entorno sanitario.
de lo que estamos hablando es de un cambio cultural de las instituciones proveedoras de la sanidad. No es un cambio menor, no es un cambio en las formas de hacer simplemente en el día a día, es un cambio cultural porque hay que cambiar el chip completamente. ¿Cómo debería evolucionar la comunicación de las organizaciones sanitarias para apoyar ese cambio cultural? Bueno, en la tabla que ustedes están viendo en esta diapositiva, de forma gráfica, intentamos mostrar la evolución que pretendemos promover desde un modelo de comunicación informacional, que está vinculado a una sanidad corporativa, entre comillas, porque tiene que ver con los profesionales de las ciencias de la salud, con las instituciones sanitarias, a un modelo de comunicación relacional, que nos permita tener una sanidad más participativa. En la tabla nos referimos a 4 aspectos. El primero, a los actores protagonistas. Lo que decimos es dejar el modelo centrado exclusivamente en los profesionales sanitarios para pasar a otro en el que todos los actores son protagonistas: profesionales, gestores, pacientes, familias, referentes de la comunidad. Y un modelo donde haya diálogo y escucha mutua entre todos esos actores. El segundo elemento de esta tabla tiene que ver con los espacios de interacción y con las mediaciones sociales. En este caso proponemos pasar de las instituciones sanitarias concebidas como casi el único espacio de construcción de salud a entender que los espacios de la comunidad de interacción social del día a día son ámbitos de construcción de la salud. Y las instituciones sanitarias no desaparecen, sino que siguen teniendo un rol muy importante como espacios especializados de prevención de enfermedades, atención de la enfermedad y promoción de la salud. Un tercer elemento tiene que ver con los discursos y saberes que se generan en torno de la sanidad. Creemos que hay que dejar de pensar en los discursos profesionales sanitarios como los únicos legitimados, ¿sí? Es cierto que hay una especialización y hay un conocimiento desarrollado basado en evidencias científicas, pero hay muchos conocimientos, muchos saberes que se han denominado hasta ahora como vulgares, que tienen que ver con la vida cotidiana, con las experiencias de los pacientes, con sus vivencias, con sus circunstancias, que hay que incorporar a los procesos de salud. En definitiva, lo que estamos pensando es en dejar atrás un modelo de comunicación que se basa en la dependencia, ¿sí?, para avanzar hacia la construcción de alianzas de colaboración, como dicen 2 profesores, Miguel Costa y Ernesto López, alianzas de colaboración que lo que hacen es fomentar la autonomía de las personas en general y de los pacientes en particular, y sobre todo de los pacientes crónicos. ¿Estamos caminando ya en esa senda? Bueno, nosotros creemos que claramente sí, ya hay experiencias que tienen que ver con eso. Tal vez no vamos a la velocidad y con todos los recursos que se necesitan para generar un cambio cultural, ¿sí?, en toda regla. Pero en los últimos años cada vez más son los profesionales y las instituciones que intentan poner en marcha iniciativas que se sustentan en un nuevo modelo de comunicación más humanizado, bidireccional y simétrico. Y a partir de esta diapositiva vamos a ver algunos ejemplos que nosotros podríamos llamar de buenas prácticas o por lo menos de iniciativas valiosas que tenemos, empezando por las que tienen que ver con una comunicación para la humanización del sistema sanitario. Una primera experiencia, un primer ejemplo es el plan de humanización impulsado por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Tiene un poco de historia esto de que el sistema sanitario en el cual trabajan personas y atiende a personas tenga que hablar de la humanización, pero lo cierto es que, como decíamos, la especialización, el desarrollo tecnológico han generado unas ciertas dinámicas que nos obligan ahora a pensar en las personas, en recuperar el trato personal y humano con las personas. Este plan de humanización, uno de los pilares que ha puesto en marcha es una escuela de pacientes que, por ejemplo, en estos días estaba abordando temas tan interesantes como cómo buscar información de salud de calidad en el entorno digital, ahora que todo el mundo tiene acceso, ¿sí?, que ahora tenemos un problema que no es tanto de cantidad de información, sino de calidad de la información, ¿sí? En todo caso, lo que está tratando es de recuperar aquello que los pacientes son en su día a día. Un segundo ejemplo muy interesante es un programa que se llama Humaniza la UCI, ¿sí? Ese programa que es promovido por profesionales sanitarios, tiene que ver con mejorar la experiencia que tienen los pacientes en el entorno sanitario en una situación muy particular y muy angustiante, como es cuando tienen un familiar en las unidades de cuidados intensivos, y particularmente lo que tiene que ver con los pacientes pediátricos, que suele ser una situación muy agobiante para las familias porque solo tienen un par de horas al día para estar con los pacientes y el resto del tiempo, incluso aunque sean bebés, no pueden estar en contacto con ellos. En la diapositiva siguiente nos vamos a referir a otro elemento muy importante en este cambio en el modelo de comunicación, que es el empoderamiento del paciente. Decíamos que el modelo tiene que avanzar hacia un modelo de comunicación que haga a los pacientes protagonistas principales del sistema sanitario,
Y una experiencia de referencia en este caso es la Escuela de Pacientes de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Esta escuela de pacientes ofrece información, herramientas y recursos para que los pacientes puedan convivir con sus enfermedades con la mayor autonomía posible. Estamos hablando de pacientes crónicos. Pero en ese empoderamiento los pacientes dejan de ser receptores de información y se convierten en productores, compartiendo sus experiencias y asumiendo un rol muy importante como apoyo de otras personas y familias que están afectadas por la misma enfermedad que están afectados ellos. Otro campo en el que se está trabajando mucho para el empoderamiento del paciente es el de las apps de salud. Un buen ejemplo es Contigo, que es una app desarrollada por una empresa que se llama Wake Up Health para mujeres afectadas por cáncer de mama. Y un rasgo importante es que no solo se les da información, sino que ponen en valor las vivencias de cada mujer y le dan lugar a algo que generalmente en el sistema sanitario está un poco dejado a lado, que es la parte emocional de los pacientes y sus familias, cómo viven eso, más allá de las cuestiones físicas que tienen que ver con la enfermedad. Estas experiencias, ¿de qué nos hablan? Nos hablan de la importancia de conectar con los pacientes, por un lado, pero también de conectar entre pacientes, de el apoyo mutuo que se pueden brindar a los pacientes. En la diapositiva siguiente vamos a ver otro campo que supone importantes retos de comunicación, que es el de la seguridad del paciente. Ahí tenemos un dato muy relevante como punto de partida. El 67% de los fallos médicos se deben a problemas de comunicación de distinto tipo, ¿sí? Algunos tienen que ver entre profesionales, la comunicación entre profesionales, otros tienen que ver la comunicación del profesional con los pacientes. Por eso recientemente desde Comunideas hemos desarrollado junto a la Fundación por la Seguridad del Paciente, FIDIS, un programa de formación de los profesionales sanitarios que aborda los diferentes aspectos de la comunicación en el entorno sanitario. Comunicación con los pacientes y sus familias, en la consulta, en el día a día. La comunicación de errores, que es algo que no solo es importante que los puedan reconocer, sino que además sepan qué pueden decir y qué no pueden decir, entre otras cosas porque para los profesionales sanitarios eso puede tener consecuencias jurídicas. La comunicación entre profesionales, hay un elemento que se tiene muy poco en cuenta, que muchas veces aquel que comete el error termina convirtiéndose en una víctima porque dentro del sistema sanitario termina siendo casi un apestado, ¿sí? Y la gestión de crisis sanitarias, cómo reaccionar, qué decir, qué no se puede decir, sobre todo cuál es la buena práctica y cuál es el protocolo que hay que seguir ante una crisis sanitaria, como puede ser un atentado o una epidemia. ¿En qué tenemos que trabajar para producir ese cambio cultural que nos permita pasar en el sistema sanitario de un modelo informacional a un modelo relacional? Bueno, nosotros creemos que hay dos grandes bloques de trabajo, ¿sí? En primer lugar, tenemos importantes retos en la gestión. Hay que hacer las cosas de otra manera. Hay que apostar por nuevas formas de relacionarse con los pacientes y con sus entornos familiares. Y eso tiene que ver tanto con lo que se hace en la consulta como en los espacios físicos de los hospitales. Tenemos que asumir que los pacientes y sus familias son parte del hospital. Esto es como en una escuela. En una escuela no concebimos que una escuela exista si no hay alumnos. Bueno, no podemos concebir que un hospital exista o un centro de salud exista si no hay pacientes. Es decir, son parte necesaria e imprescindible de esos espacios. Y por otro lado, una cuestión muy importante que tiene que ver con la evaluación de la comunicación, hay que construir indicadores que permitan evaluar la calidad de la gestión de la comunicación en las organizaciones sanitarias. Ahora mismo las organizaciones sanitarias tienen sus normas ISO, FQM y demás, pasan un montón de evaluaciones, pero la comunicación está completamente ausente. O cuando está siguiendo aquella idea del modelo informacional y unidireccional de transmisión de la información. Y un segundo campo muy importante para trabajar es el de la formación, ¿sí? Tenemos que transformar la forma de entender la comunicación, recuperar ese carácter relacional y por eso nosotros creemos que hay que trabajar mucho en desarrollar las habilidades de los profesionales sanitarios, pero también de los pacientes, porque el cambio cultural, al fin y al cabo, tiene que ser de todos los actores que son parte del sistema sanitario. Bueno, con esto terminamos la ponencia y les dejo en esta última diapositiva los contactos a través de página web y de correo electrónico por si alguien quiere continuar con el diálogo y con el debate que hemos abierto en esta presentación. Muchas gracias.